No puedo negar que me decepcioné porque sentí que el presidente se está, en las visitas que está yendo a las instituciones, lejos de transformarla, lo que está dejando es contaminarse con lo que está encontrando. Y está saliendo a justificar cosas que no puede. ¿Cómo, magistrado? Mira. Contaminarse. Sí, no, contaminarse en el sentido de que lo que encuentra, lejos de querer transformarlo, lo que está haciendo es que está saliendo a justificarlo y está permitiendo que le den información y está reproduciendo informaciones que no son correctas. El presidente Abinader dijo, por ejemplo, que el presidente Fernández ha hecho muy poco por Santiago. Yo diría que Santiago ha tenido la desdicha de que es el municipio o la provincia que más presidente ha tenido. Para solo poner un ejemplo, le voy a explicar por qué una desdicha. Todos los presidentes que ha tenido, que son de la misma línea del presidente Abinader, no han hecho nada por Santiago. El presidente Antonio Guzmán, que terminó lastimosamente suicidándose. El presidente Salvador Jorge Blanco, que terminó prácticamente huyendo por la persecución judicial. El presidente Hipólito Mejía, que prácticamente llevó el país a la quiebra y tuvo que venir Leonel Fernández para rescatarlo. Y el presidente Abinader, que es de Santiago, pero que él dijo que Leonel ha hecho poco y yo digo que no ha hecho nada. Es lo que tiene mucho en el país, muchos proyectos, muchos Picasso, pero nada de realizaciones. Mira, él le ha dicho que ha hecho poco, pero el presidente Fernández ha hecho en Santiago más que lo que han hecho todos los gobiernos que he mencionado anteriormente. El presidente Fernández fue quien hizo el edificio de la universidad en Santiago. El presidente Fernández fue el que hizo el elevado de la Estrella Sadalá. El presidente Fernández fue el que hizo la remodelación del centro histórico de Santiago. El presidente Fernández fue el que hizo el cruce Esperanza Santiago. El presidente Fernández fue el que hizo el cruce Santiago Navarrete. El presidente Fernández fue el que hizo la mayor inversión en el Homs, que hoy hizo un préstamo de 15 millones de dólares que permitió que hoy se exhiba uno de los mayores centros hospitalarios de la República Dominicana, muy moderno. La mayoría de obras que hay, todo lo que es el asfaltado y la electrificación de Cienfuegos, lo hizo el presidente Fernández, aunque quiera, el presidente Abinader no tiene la posibilidad de hacer el 5% de todas las obras que ha hecho Leonel Fernández en Santiago. Pero entonces, doctor, Leonel gobernó 12 años, doctor. Bueno, pero no. Luis apenas tiene 3 años. Pero en 3 años no termina de despegar. Y terminará su gestión sin hacer nada. Bueno, 3 años por su terruño. Tres el años presidente Fernández, pero es que la obra del presidente Fernández es extraordinaria. Mira, la circunvalación norte de Santiago, Leonel Fernández la dejó con el 80% de construida. Mira, si yo me pongo a enumerar las obras que hizo Leonel Fernández de Santiago, son muy extensas, pero se ha querido construir una narrativa, no solamente el presidente Abinader, que también dijo que ha hecho poco, queriendo desdecir la obra de gobierno del presidente Fernández en Santiago, que lamentablemente no choca con la realidad, porque cuando la gente empieza a buscar en Google, que al presidente le gusta buscar en Google, se dará cuenta que efectivamente el presidente Fernández es el presidente, después de Balaguer, que ha hecho más por Santiago en la República Dominicana. Ahora bien, el presidente Abinader dijo algo peor en el programa de ustedes. El presidente utilizó las estadísticas de la seguridad pública, las estadísticas que dan supuestamente que en el gobierno actual, las políticas que se han administrado, las políticas públicas que se han administrado de la presidencia de la República, han tenido un impacto que ha beneficiado la disminución de los homicidios en la República Dominicana. Y el presidente ahí no dijo la verdad, la información que le dieron fue incorrecta. Y peor aún, quiso comparar las estadísticas del 2012 con las estadísticas de ahora. Pero al hacerlo, el presidente no se cercioró que los sistemas que se utilizaban, los métodos que se utilizaban para valorar las estadísticas de homicidio en el 2012 no son los mismos que se utilizan ahora. El Ministerio de Interior y Policía en el año 2017 varió la modalidad de medición de los homicidios. En pocas palabras, a partir del 2007, las estadísticas que se ofrecen son las estadísticas de lo que le llaman la violencia social y los homicidios por violencia social y los homicidios por delincuencia. Se excluyen de ahí los homicidios que se le llama homicidio por causa indeterminada y los homicidios legales. ¿A qué le llaman ellos homicidio legal?
a la gente que cae en los enfrentamientos de la policía con los delincuentes. Entonces, si tú me estás comparando las estadísticas del 2012 con las estadísticas de ahora, y tú me estás sacando de los 4 renglones, me estás sacando 2, pero evidentemente tú vas a tener mejores estadísticas. Ahora, ¿qué pasa? Si tú te buscas el periódico Diario Libre del 27 de junio del presente año, tú te verás una gráfica que muestra cómo desde el año 2010, 2011, fue disminuyendo hasta el año 2015 más o menos, desde el 26.5 de muertes por homicidio con relación a cada 100.000 habitantes, y lo llevaron aproximadamente a un 15.4%. Pero se reduce desde el 17 y llega a 9.2, porque sencillamente, como le dije ahorita, le quitan esos 2 renglones de los sistemas que se usa para medir los homicidios por cada 100.000 habitantes. Dice el presidente que ha disminuido, pero no es verdad. Si tú entras al Ministerio de Interior y Policía y al portal que tiene la Policía Nacional, te encontrará que en los primeros 5 meses de este año hubo 600, estoy hablando hasta mayo de este año, hubo 610 homicidios por delincuencia y por violencia social. Y en el año pasado, comparándolo con la propia estadística de su propio gobierno, hubo 566. Es decir, en este año, en los primeros 5 meses, hubo 44 homicidios más que lo que hubo el año pasado. Por tanto, cuando el presidente dice que ha disminuido, no está diciendo la verdad. Pero si tú te buscas la encuesta en Hogar, esa encuesta te va a decir a ti que el 74.5% de la población tiene miedo de salir a la calle. Señores, para que ustedes entiendan lo que esto significa. Los ciudadanos dominicanos que viven jugando dominó en su casa, ya no quieren salir a la calle. Antes tú veías en cada barrio una gente sentada en una mesa de dominó jugando. Pero ahora no puede, porque ahora llegan 2 motoristas armados y le quitan los relojes, le quitan... 74 no es mucho. 74, no, pero le estoy diciendo, oiga, busque la encuesta en Nogal, 74.5. Doctor, no, pero le voy a decir, un paréntesis. Yo le quiero preguntar si en la Fuerza del Pueblo ya están distribuidos los cargos para el gabinete del posible gobierno de Leonel, porque creo que usted le va a tocar el Ministerio de Interior. Por el Interior y Policía. El hombre se llama se está preparando para eso. No, mire que lo que pasa es que era el presidente. Eso de Franklin. No, es que el presidente. Eso de Franklin. Es que el presidente dijo cosas ayer que preocupan, porque indica que los viajes que está dando los lunes es tiempo perdido, porque las informaciones que está dando no son correctas. ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes? Perdido. Sí, doctor, porque está dando estadísticas que no son ciertas. Bueno, él admitió que yo no lo veo así, doctor. Yo lo voy a... Dani no está de acuerdo con eso, que él vaya allá, pero yo estoy de acuerdo que vaya todos los días. No, pero soy yo. Y ahora usted nos dice que perdiendo el tiempo. Es que no le está dando resultados. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Doctor, eso no puede ser. Déjame terminar. Eso no puede ser tiempo perdido. Wendy, date, Wendy. Parecería que estamos en una discusión en materia de seguridad ciudadana de quién lo hizo peor o quién lo va a hacer peor, y no es la que a mí me gusta. Yo reconozco como abogada graduada cerca de los años de gobierno del presidente Fernández, en los años de gobierno, todo el desarrollo institucional en materia jurídica que se logró en esos gobiernos. A mí me gustaría preguntar un tema diferente. Si ya el presidente pudo hacer todos esos avances y dejó todo eso, ¿qué cosas nos brinda Leonel Fernández en una nueva oportunidad? ¿Por qué nosotros deberíamos ir a votar por el presidente Fernández en el tema seguridad? Porque igual yo también recuerdo una campaña de Policía No Me Mate, que el propio presidente tuvo que hacer ingentes esfuerzos para bajar un tema que había entre la policía y los ciudadanos. Entonces, ¿qué quedó que ustedes entienden que este es el momento para que el presidente retome y continúe esa labor de gobierno? Mire, oiga, ¿por qué yo trato el tema? Yo tengo una maestría en seguridad pública. ¿No sabía, doctor, no? Sí, que soy egresado, usted lo sabe. Sí, pero otra vez le interrumpo. Entonces, pero para algo me estudia. No. Sí, me imagino pero la hice para aplicar eso. Y ya dijo que para la Junta nunca en la vida. No quiere ser ni representante. La hice incluso antes de llegar a la Junta Central. Y por tanto, de alguna manera, los temas me llaman la atención y le doy seguimiento. Y por tanto, en función de eso, entiendo. Entonces, entiendo que lo que el presidente, lo que ellos están haciendo. Mira, por ejemplo, el presidente dijo, y escúcheme, doctora, el presidente dijo que el aumento más grande que se ha hecho a los
policía lo ha hecho Pero es cierto. a los rasos. Pregúntele a los sargentos, a los tenientes, a los coroneles, a los generales si eso es verdad. ¿Usted le va a tirar una vaina al presidente? No, que le pregunte, usted lo sabe, porque ese es su área, usted lo sabe, que le pregunte, nada más le aumentó a los rasos porque son los que menos ganan. Pero ¿qué ocurre? Que a los tenientes, a los sargentos, a los coroneles, me equivoco, doctor, No es correcto. o a los mayores, no le aumentó. Ahora, el que le hizo el mayor aumento en toda la historia de la República a los militares lo hizo Leonel Fernández en el periodo 96-2000. Que gente que te ganaba a ti 3,000 pesos se lo llevó a 25,000 pesos. Ese es el mayor aumento que se hizo de manera integral a la Policía Nacional, que incluyó desde el raso, desde el cabo, raso, teniente, general mayor. Él lo hizo a Esa esa es la gente, realidad. ahora el presidente Lo hizo el que me... para hacer un complemento. Yo lo que creo que Para hacer un complemento, que ¿a qué le sube lo de arriba y este lo de no, abajo? el presidente lo que debe cumplir su palabra y aumentárselo a todos. Por favor. Wendy le reclama que responda Ahora, a la pregunta. Retoma mi pregunta. Sí, Que creo que le va a dar oportunidad de elaborar parte de la estrategia que nos van a presentar. Mire, recuérdense como que candidato. En ese en sentido la Fuerza quiero del Pueblo hay una Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros en los gobiernos del presidente Fernández, sobre todo en la gestión de Franklin Almeida, cuando estaba como jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín y en la dirección de la NCD estaba Rosado Mateo, desarrollamos una política que implicó la vinculación del ciudadano con la Policía Nacional y el Ministerio de Interior. Y se desarrollaron una serie de áreas sociales que permitió la disminución de los niveles de delincuencia y de criminalidad. Y debo decirte que en lo fundamental fue exitosa. Ahora la Fuerza del Pueblo tiene que venir más allá. Incluso voy a darle una noticia. Eso es tan así que entre la Policía Nacional, la Dirección de Drogas y la Junta Central Electoral que yo presidía, se daban niveles de participación y se daban niveles de cooperación. El presidente, por ejemplo, se refirió al caso de Figueroa Agosto en su programa. Y yo recuerdo que en ese caso de Figueroa Agosto hubo una participación conjunta de la Dirección de Drogas, la Policía Nacional, que requirió la colaboración y ayuda de la Junta Central Electoral y Ministerio Público. Incluso el Ministerio Público llevó personas hasta Puerto Rico en esa investigación. Y fue la Junta Central Electoral que suplió toda la información de todas las identidades que tenía Figueroa Agosto. Ahí hubo un tipo que se describe como que creo que detective, que me acusó a mí de que supuestamente yo le había dado un pasaporte, Figueroa Agosto, como si yo fuera director de pasaporte. O que yo le había dado cédula, cuando en realidad quien descubre las múltiples personalidades que tiene Figueroa Agosto es el sistema de la Junta, porque en ese momento se instaló un sistema que tenía el reconocimiento facial y el reconocimiento de la biometría ocular. ¿Qué ocurrió? Que Figueroa Agosto fue a sacar un nuevo documento. Cuando él llega, él pone la huella. No, él va a poner la huella, pero entonces se deja tirar la foto. Y cuando va a poner la huella, como que reacciona y se va sin poner la huella, intentando conseguir uso. Y entonces, a nosotros nos mandan desde la Dirección de Drogas, Rosado Mateo nos mandó una información para que le buscáramos esa persona, esa fotografía. Y cuando metemos en el sistema de la Junta la fotografía que mandan de Figueroa Agosto, nos salieron como 7 u 8 identificaciones. Y nos dicen, no, esa foto es la misma persona. Y ahí es que detectamos que el hombre tiene 5 o 6 nombres. Ahora, ¿qué te dice eso? Que si todos los organismos de la sociedad participan de manera conjunta para luchar contra la criminalidad, entiéndase, Superintendencia de Banco, Dirección de Impuestos, de seguro que cayéndole detrás al dinero y a la información que suplen las diferentes instancias estatales, va a disminuir la criminalidad y vamos a poder combatir eficientemente el crimen organizado. Un gobierno del presidente Fernández garantiza poner la tecnología al servicio del ciudadano y poner la tecnología como uno de los elementos principales en la lucha contra el crimen organizado. Pero no solo eso, en tomar medidas sociales que al final de cuentas son económicas y sociales, que al final de cuentas son las que determinan el aumento o la disminución de la criminalidad. La criminalidad aumenta cuando hay hambre, cuando hay desesperación, cuando la gente pierde la esperanza. Es por ahí que está la cosa. Si hay mucha criminalidad, hay un problema económico y social.
Y lo que está ocurriendo en este país es que ahora mismo Pero los problemas económicos y sociales Pero, se han doctor, multiplicado. en la parte económica, el Banco Central... Pero lo que quiero que quede claro es que en materia de seguridad pública, este gobierno ha fracasado. Pero en la parte... Mira, la gente, pregúntele a la gente. Doctor, A pero usted, usted- que juega mucho domino, doctor, ¿usted se atreve a ponerse a jugar en la calle ahora mismo? Él está saliendo No. últimamente, está saliendo. No, todo Pues usted no lo hace. Bajo techo. Bajo techo y bien cuidado. Freddy, pero venga acá. Es más, oye, tú sabes lo que dijo la encuesta en Hogar. Sí. Ustedes a lo mejor creen que yo lo estoy diciendo por decirlo, es que esto afecta al ciudadano directamente. Sí, sí, no, y- La gente ahora anda con los celulares escondidos. La mujer, usted no voy a decir dónde se guardan los celulares porque tienen miedo. Doctor, pero Las mujeres no usan prendas, ¿sabes lo que hacen? Usan la prenda, la tienen guardada. después lo ponen cuando Y están- cuando llegan a los restaurantes, van Al baño. al baño, se lo ponen y antes de irse vuelven al baño y se lo quitan. Doctor, pero Porque a mí no- esa es la realidad, no, pero señores. esa es la realidad que usted Eso- ve. Eso no. No, usted veo no. Yo soy el usted que no menos puede- la ve porque yo, al igual que usted y los que estamos aquí, vivimos en lugares más o menos acomodados. Sí, La gente más pobre pero es que eso no están es- viviendo la realidad. Que cuando llegan a su casa, Eso no es señores, tan general, no. y usted lo ha visto en la televisión, cuando tú llegas a su casa, a veces con la compra, llega un sujeto con un motorista atrás y te quita la compra. Sí, pero Eso es lo que está ocurriendo. Pero no es real que eso es algo exclusivo de este gobierno, porque este gobierno tiene 3 años. O sea, hay un montón de cosas que ha aumentado. vienen pasando. Ok, yo voy con mi pregunta. Doctor, mire, el presidente Fernández, desde que le levantaron su hermoso brazo en 1996, era el llamado a transformar la educación de nuestro país. Por muchas razones. El presidente Fernández Ya está metiendo un buen tema. Sí, ha sido una persona que por su trayectoria cree, Que según Luis dijo que hemos avanzado. Yo voy a ver vamos a ver cuáles son los cree, avances. Digo Luis, perdón, el presidente Luis Abinader. el expresidente Fernández es una persona académica de una formación, una persona que cree en la meritocracia. Sin embargo, don Roberto, la educación sigue siendo una asignatura pendiente. Si usted me pregunta a mí, con toda la ignorancia que puedo yo tener, desde mi perspectiva, la criminalidad, la inversión de valores, los problemas sociales que nosotros tenemos vienen de la educación y no es algo que se haya formado en los últimos 3 años. Nosotros venimos con gobiernos, tanto del PLD como en su momento Hipólito, y podemos irnos más atrás con una deficiencia real de educación. Incluso hay una cita de Hitler muy interesante que dice: es fácil gobernar a un pueblo que está dormido. Y hay otra cita de Hitler que dice, y estoy citando a Hitler porque justamente ayer leía un documento sobre eso, que dice: no importa la verdad, lo que importa es el poder. ¿Cuál es la percepción? Que se hace todo para llegar al poder. Sin embargo, es conveniente tener un pueblo anestesiado, ignorante, que no logra empoderarse. Ver, pero mire. En los últimos años hemos visto desde la Marcha Verde, desde una sociedad demandando un 4%, una sociedad más despierta. No, ¿Qué le imputamos a Leonel? Vamos a ver. No, mi pregunta es: ¿qué va a hacer el doctor Leonel Fernández que no hizo en toda su gestión de gobierno con relación a la educación? Porque el gran problema de este país es la educación, doctor. Mire si hay educación, no tiene por qué haber criminalidad. Si la gente cumple la ley, no tiene por qué haber criminalidad. Si todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no tiene por qué haber criminalidad. Déjeme contestarle, mire. Entonces, el país no se puede resolver en 3 años porque venimos arrastrando. Somos la consecuencia y el resultado de 20 y pico de años de gobiernos. Pero déjeme decirle, el presidente Abinader dijo algo interesante ayer en su intervención, que él quiere que lo valoren en función del país que dejó, en función del país que recibió. Es lo que todo líder o todo estadista debe procurar. Usted recibe el país de una manera y usted lo entrega en función de lo que recibió. Ni siquiera Estados Unidos ha podido resolver, ni los países como Dinamarca o los países nórdicos, que se consideran los que han llegado al mayor nivel de bienestar, han podido resolver los mayores desafíos que hay con relación al problema educativo. Ningún país de América lo ha hecho ni lo va a hacer en 10 o 15 años. Eso lleva un periodo mayor. ¿Cuál fue el país que recibió Leonel Fernández? ¿Cuál es el país que recibió y tiene el presidente Abinader? El presidente Abinader tiene el privilegio de gobernar
con los mayores presupuestos de toda la historia que ha tenido la República Dominicana, en todos los renglones, incluyendo educación. El presidente Leonel Fernández, cuando recibió la dirección del Estado, aumentó sustancialmente, lo triplicó el presupuesto que se dedicaba a educación, lo triplicó en su gestión, lo llevó de 1 punto y algo a 2.75. Si le faltaba nada más un 1.25 para llegar al 4% que llevó a Marcha Verde Avanza. ¿Qué fue lo que planteó el presidente Fernández? Más que discutir el problema de cuánto necesita educación, porque el 4% tampoco no lo dio una investigación, ni nadie dijo que el 4 era suficiente. Eso se inventó un grupo de gente que era un 4%, pudo ser un 6, pudo ser un 5, pudo ser un 2, pero a alguien se le ocurrió un 4. Y tampoco está destinado a lo que debió ser. Entonces, ¿qué pasa? Ese 4%, dijeron 4%, perfecto. Se aprobó. El presidente Fernández lo que dijo, señores, discutamos el tema de la calidad de educación. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer para que haya una transformación de la educación? Y no se le hizo caso. ¿Qué pasó? Entonces, los mayores avances que se lograron aquí en educación, se lograron en los periodos de Leonel Fernández. En este gobierno, lo ha dicho el actual ministro de Educación, dice este ministro que fueron 3 años perdidos. Y dijo incluso él que todo lo que significó el 4%, recuerdo ese titular de Primera Plana, todo ese dinero se tiró al zafacón. Es decir, que estos 3 años han sido 3 años perdidos y que los 3 años y que los 8 años anterior con el 4% no se correspondieron con lo que fue percibido. Leonel Fernández, hay que decir que hay 2 años de pandemia. Pero déjeme contestarle. Donde no hubo clases. Bueno, por lo menos no presencial. Eso es importante. Sin precedentes eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si vamos a enfocar el tema desde ese punto de vista, tenemos que ver lo siguiente. Este gobierno es signatario de un pacto por la educación. Lo que tenemos que evaluar es si el gobierno ha cumplido con el pacto educativo. Yo le diría a usted, no. Por primera vez ayer el gobierno lo que anunció fue un pacto con la ADP que tiene un carácter más social y de beneficencia que de transformación del tema educativo. Que de hecho preguntamos de los temas de la calidad. Claro, lo que se está hablando ahí es de eso. Bueno, pero tal vez está en una primera etapa. Está bien, mi amor, déjame contestar. Es que yo quiero saber qué va a hacer el presidente. Pero es que yo tengo que diferir. El presidente Leonel Fernández, yo quiero saber lo que va a hacer. Si me deja, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos temas que están contenidos en el pacto educativo implican la necesidad de resolver el problema básicamente de formación. Le voy a poner un ejemplo. La República Dominicana es un país, como bien dijo el presidente Abinader, que depende básicamente del turismo. Está enfocada la educación preuniversitaria y la educación universitaria de la República Dominicana en base al desarrollo de una cultura turística en la República Dominicana. No. Se están dando con este presupuesto que tiene educación los pasos necesarios para que la República Dominicana, como lo es Haití, que es más pobre, pueda ser un país prácticamente bilingüe o trilingüe. No. Se están tomando las medidas para que el docente dominicano desde su formación, desde la cuna, tenga una preparación que le permita sacar un ciudadano con mayor preparación. No. Se necesita entonces volver a hacer una discusión en la sociedad, no desde el punto de vista material de dinero, sino desde el punto de vista de calidad, de cuáles son las necesidades esenciales del pueblo dominicano para vincular el tema educativo a una estrategia nacional de desarrollo. Eso como primer aspecto. El otro tema, porque yo no quiero irme sin tratarlo, se nos está acabando es el tema. Por eso lo que está planteando y va a plantear la Fuerza del Pueblo es concentrarse en la definición de los aspectos nodales del tema educativo, partiendo de la formación decente y de la reestructuración de la currícula y los planes de estudio en la educación preuniversitaria. Pero hay un tema que no quiero dejar de ir. No, pero déme un chance. Sí. Mire, desde su óptica, ¿qué usted cree que persigue el presidente cuando dice que él prefiere la reelección intermitente antes que la consecutiva, sabiendo uno que él está con la consecutiva? El presidente se metió a balaguerita. Usted sabe lo que le estoy diciendo. ¡Por necesidad! Mire, ¿Para qué crea, doctor? Mire, doctor, el presidente se refirió a un tema que fue el tema eléctrico. El presidente dijo que
que la energía, los problemas que ha habido se debe al aumento del consumo de la gente y además de eso Pero eso no es mentira. Entonces, mire lo siguiente. Aquí nosotros firmamos un pacto eléctrico. Busquemos el pacto eléctrico. El pacto eléctrico que se firmó en este país establece que los gobiernos, tenían que implementar una serie de políticas que iban a hacer lo que iban a mejorar el servicio eléctrico, que consistía en 3 elementos fundamentales. La disminución de las pérdidas. A este año la pérdida en el sector eléctrico debió estar, según el pacto eléctrico, en un 9%. ¿Saben cuánto está? En un 33%. En vez de disminuir, aumentó. Pacto que se firmó sin que se cambiara lo que antes quería el PRM que se cambiara. Así es. El pacto eléctrico también implica la necesidad de disminuir los gastos administrativos, refiriéndose básicamente a aquellos gastos que se consideran superfluos. Ha aumentado considerablemente. Y el pacto eléctrico implicaba una eficientización de servicios y eso tampoco ha ocurrido. Es decir, los 3 renglones básicos del pacto eléctrico han sido violados. Y hoy, mira, ayer yo fui a almorzar a la casa de mi mamá. Ayer mi madre vive por los kilómetros. Y mi mamá me enseña la factura eléctrica. Me dice, mi hijo, yo en mi casa, yo vivo sola prácticamente aquí y la gente que me atiende y lo que yo no hago grandes cosas, yo tengo un aire nada más en mi habitación y aquí tengo un abanico. Yo pagaba 1.500 pesos y los últimos 2 meses ya estoy pagando 5.300 pesos. Pero eso que, tú sabes lo que significa eso. Ella me tiene a mí. Pero eso le está ocurriendo a todos los dominicanos. Estamos hablando de que aquí el ciudadano de a pie, el ciudadano que nada más tiene un salario, solo en electricidad, está gastando 5.000 y pico de pesos, gente que antes pagaba 1.000 pesos. Gente como usted y como yo, que tiene muchísimo aire y otra cosa. La luz debe estarle llegando a 30.000 y pico. A usted debe estarle llegando en su casa mucho más que a mí. No hablemos de eso, doctor. Don Roberto. Entonces, esos son los temas a los que el gobierno tiene que prestarle atención. Por eso es que Leonel Fernández dice que el presidente debe, no debe ir a la policía, debe ir a cada una de las sedes. Don Roberto. Debe ir a cada uno de los hospitales, que están muy mal, por cierto. Don Roberto, al principio, cuando usted hablaba con don Dani, mencionaron la amistad que hay entre el presidente no hay duda de eso. Y el expresidente, el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Yo le pregunto, si el expresidente Leonel Fernández es nuestro próximo presidente en el 2024, ¿habrá una continuidad de las cosas buenas que está haciendo el PRM? Se lo comento porque ayer en la entrevista con don Dani, con don Freddy, el presidente hizo como al final, él especificó sobre lo que está ocurriendo entre República Dominicana y Guyana y él hablaba de una solución real, concreta, en el sector eléctrico y en la parte alimentaria. Yo quisiera saber si habrá una política de continuidad. Sí, mira, el presidente anunció muchos planes en el día de ayer. El problema es que nada más le quedan 10 meses. Dentro de ellos ya todo es electoral, porque ya estamos, conforme a la ley, estamos en un periodo preelectoral. Pero a propósito de su pregunta, yo quiero dar el testimonio aquí de que en mi presencia, en varias ocasiones, me lo ha dicho a mí personalmente y lo ha dicho a grupos de colaboradores, que el presidente entiende que el presidente Luis Abinader es una persona decente y de buen trato, y que ha expresado que él siente que lo trata como amigo. Por lo tanto, esa relación del presidente Abinader, esa expresión del presidente Abinader hacia el presidente Fernández, me consta que es recíproco. Pero obviamente son adversarios políticos. Naturalmente. Y tenemos el propósito, el PRM tiene su propósito, la Fuerza del Pueblo tiene el propio. Por tanto, es normal que tengamos enfoques distintos. Es democracia. El presidente tiene un enfoque del país que desde nuestro punto de vista, el nuestro, entendemos que tiene una visión de poner el Estado básicamente al servicio de las grandes corporaciones. Esa es la visión nuestra. El presidente Fernández, nosotros entendemos que tiene una visión de poner el hincapié, el mayor esfuerzo en poner el Estado al servicio de los más vulnerables. Pero es una visión de la que usted perfectamente puede diferir. Ahora bien, mire, yo creo en el principio de consolidar y desarrollar las políticas públicas encontradas. Por ejemplo, yo creo que este gobierno debió haber fortalecido las políticas implementadas por el gobierno de Danilo Medina en materia de 911, y yo creo que la ha descuidado.
porque eso no es de Danilo Medina, eso es del país, y lo hicieron bien. Yo creo que de la gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas debió fortalecerse toda esa política vial que había de asistencia a los ciudadanos, una buena política, porque debemos acostumbrarnos. Mire, yo fui funcionario público, y ustedes lo saben. Cuando yo llegué a la Junta, yo no llegué a destruir lo que el otro hizo, yo llegué a consolidar lo que encontré. Yo recuerdo, por ejemplo, que los dominicanos que viven en el exterior, los dominicanos, que por cierto el presidente se refirió a eso, los dominicanos que viven en el exterior no podían sacar cédula afuera, no podían sacar su acta de nacimiento. Es en la gestión nuestra, y tú lo sabes porque tú fuiste varias veces conmigo, Dani, al exterior. Correcto. Es gracias a la gestión de Roberto Rosario en la Junta que los dominicanos en el exterior hoy pueden sacar su acta de nacimiento, pueden sacar su cédula, pueden declarar a su hijo cuando nazcan. Y todas las oficinas que hay, a excepción de 2 o 3, a excepción de la de Madrid y Nueva York, todas las otras fueron inauguradas gracias al esfuerzo del presidente de la Cámara Administrativa y después el presidente de la Junta. Continuidad de Estado. Porque le dimos continuidad a esa política pública. Nosotros encontramos una institución... Pero el presidente Abinader lo ha hecho, entonces, muchas cosas. Pero muy tímido. Ha dejado... y ha reconocido en algunos lugares que personas que tuvieron que ver con eso, que estén ahí en la inauguración. Ha dejado caer todo lo que son los servicios al ciudadano. Mira, en términos de permisología, señores, aquí para conseguir un permiso por una cosa se duran 5 o 6 meses, hasta años. La burocracia estatal no está ayudando a los emprendedores ni al ciudadano, no están haciendo que la vida sea más cómoda, pero no está dando resultados. Mira, yo quería, porque no me gusta abusar de los amigos, yo quería decirle a ustedes que yo creo que el presidente está llamado obligatoriamente para que pueda ser apreciado su legado, a consolidarse básicamente en aquellos aspectos de su gobierno que él entiende que están más avanzados. Un presidente a término no puede darse el lujo de empezar obras faltándole 10 meses que no sabe cuál va a ser el destino. Lo mejor sería... ¿Que se paralice el gobierno? No, lo mejor sería es que consolide la que tiene y que trate de... Entonces la oposición le va a decir al gobierno las obras que debe hacer. No, mi amigo. Porque a ese hombre lo pusieron para que gobierne. Así es, mi amigo y mi hermano. Pero, ¿Y entonces? Pero yo le estoy dando un consejo de amigo que no me pidieron. Bueno, está dando seguimiento a algo de Leonel Fernández. Consolide lo que usted tiene y entonces usted trate de avanzar y aquella que empezó trata de dejarla avanzada. Porque a usted ya lo que le quedan son 10 meses, porque a partir de agosto del 24, a usted lo va a sustituir Leonel Fernández. Doctor, pero como son amigos, Leonel Fernández le va a dar continuidad a la política que haga, a la buena política de Abinader. Doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente.